Okay, welcome back. So let's get our last three talks of today. And this time is going to be Alejandro Vega, who is going to talk about el error detrás de la cuantización canónica y su geométrica solución. So please welcome Alejandro. Buenas tardes. Pues yo soy Javier Vega, soy estudiante de maestría del Instituto de Matemáticas de la UNAM. Y pues gracias a los organizadores, ¿no?, por el apoyo y la oportunidad, y a la Universidad de San Luis por recibirnos, ¿no? Pues yo me pregunto cuánta gente cayó en el clickbait del título, pero pues no se preocupen, cuando termine nos vamos a entender, o nos vamos a pelear. No se preocupen. Yo vengo a contar una historia de cuantización. Entonces yo empiezo preguntándome a qué le llamamos cuantización. Pues heurísticamente cuantizar es pasar de un sistema clásico a uno cuántico, ¿no? Es decir, es una técnica para plantear sistemas cuánticos a partir de sistemas clásicos. Y ya está. ¿A qué le llamamos sistema clásico? Pues a nivel ontológico, a nivel físico, lo que existe, pues es cualquier evento macroscópico, ¿no? Y a nivel matemático, pues es este triplete, digamos. O sea, es una variedad, un campo vectorial hamiltoniano y una estructura simpléctica, ¿no? Esta variedad, pues no es cualquiera, es el asco tangente del espacio de configuraciones, ¿no? O sea, por ejemplo, si tu espacio de configuraciones para Rn, pues el asco tangente sería R2n y tienes todas las P's y Q's, ¿no? Que nos gusta llamarle espacio-fase, ¿no? Entonces, y un sistema cuántico, pues es cualquier evento a escala subatómica, ¿no? O sea, interacciones a nivel de partículas elementales. Pero a nivel matemático esto todavía no se termina de entender, ¿no? Es decir, en el caso clásico, esta teoría está completamente axiomatizada, pero en el caso cuántico no existe como tal una teoría matemática completa, ¿no? En el sentido estricto de las matemáticas. O sea, tenemos modelos, existen modelos matemáticos que predicen resultados experimentales de sistemas cuánticos, ¿no? O sea, podemos sacar cuentas y le pegamos al experimento. Entonces, mi siguiente pregunta es, ¿cómo cuantizamos? Pues voy a hablar de un contexto histórico, ¿no? Tenemos claro que la teoría cuántica no nació a partir de un proceso de cuantización. Tenemos hechos históricos, ¿no? O sea, en 1900, Max Planck da la primera ecuación de la teoría cuántica en su famoso paper donde resuelve, o sea, ahí inaugura la teoría cuántica. En 1905, Einstein resuelve el problema fotoeléctrico, le dan el Nobel. En 1913, Niels Bohr propone los primeros modelos para sistemas cuánticos. En 1995, Schrödinger y Heisenberg formalizan la mecánica cuántica como el primer intento de una teoría matemática. En 1926, Dirac unifica la mecánica cuántica de Heisenberg y Schrödinger, asociando operadores a un espacio de Hilbert, en un espacio de Hilbert observables. Entonces, esta es la primera versión de la mecánica cuántica actual. Entonces, por otro lado, del lado de las mates, en 1900, Hilbert presenta su lista de los 26 problemas para el nuevo siglo, ¿no? Entre ellos el famoso sexto problema de Hilbert, que es la axiomatización de la física. En 1926, después de completar el programa de completitud en lógica y fundamentos, John Boyd Neumann intenta axiomatizar la mecánica cuántica, logrando aportaciones grandísimas en el análisis funcional, como la definición del espacio de Hilbert. Él lo define y lo nombra así en honor a David Hilbert. Y nace así el lenguaje actual de la mecánica cuántica. De hecho, a mí me gusta decir que el análisis funcional y la mecánica cuántica son a lo menos primas, ¿no? Teorías primas o hermanas, porque muchísimas de las cosas en análisis funcional nacen para la mecánica cuántica. De la misma manera que la geometría diferencial y la relatividad general. Es decir, que la mecánica cuántica nace como una teoría por sí misma. Sin embargo, un par de años después de su formulación, Dirac reconoce un fuerte vínculo entre la formulación hamiltoniana de la mecánica cuántica usando estructuras de Poisson y el panorama de Heisenberg usando los conmutadores. O sea, acordémonos de que, dado una estructura simpléctica, siempre se induce un paréntesis de Poisson y un bivector de Poisson. Y cuando haces eso, la mecánica clásica se ve así. O sea, tú tienes tu variedad y la estructura básicamente define las curvas integrales, ¿no? O sea, los flujos hamiltonianos, que son las trayectorias. Entonces se ve así, ¿no? Estas son las ecuaciones de la mecánica clásica, ¿no?
las de Hamilton. Y la mecánica cuántica se ve así, usando los conmutadores. Entonces Dirac ve eso y pues esto lo lleva a la idea de que podría ser posible trasladar sistemas clásicos a sistemas cuánticos, promoviendo las observables a operadores que actúan en un espacio de Hilbert. O sea, básicamente la cuantización canónica busca un mapeo que haga esto, ¿no? O sea, que agarre funciones sobre la variedad hacia los reales, que nos gusta llamarle observables, y te las mapee a operadores acotados, autoadjuntos, en un espacio de Hilbert, ¿no? O sea, tú quieres hacer esto. Cuantizar significa encontrar este mapeo, ¿no? Mapear observables a operadores. En específico, queremos saber P y Q, tales que cumplan esta relación. Esta relación no nace de un proceso de cuantización, nace con la mecánica cuántica de Schrödinger y Heisenberg, o sea, nace por sí misma. Y pues resulta que las más simples son estas, las que ya no sabemos, ¿no? Las del curso de cuántica. O sea, la multiplicación por Q y la derivada en las posiciones, ¿no? Que actúan de esta manera sobre las funciones en el espacio de Hilbert, ¿no? Que serían los estados o las funciones de onda, ¿no? Y pues estas funciones tienen que ser de cuadrado integrable para tener la interpretación probabilística. Y este espacio de funciones de cuadrado integrable, pues es el espacio de Hilbert, ¿no? Que tanto buscamos. Y pues resulta que esto es lo único que sabemos cuantizar. Para cualquier otro observable, cuantizamos su expansión de Taylor, término a término, siempre y cuando solo dependa de Q y P. Aquí hay un ejemplito del oscilador armónico. Entonces aquí lo tienes el clásico. Entonces este sería tu observable, ¿no? El hamiltoniano. Y tú quieres encontrar un operador, el operador que corresponde a esta observable. Entonces la observable depende de P y Q. Entonces para encontrar el operador, pues ya te sabes el operador de P, lo pones. Ya te sabes el operador de Q, lo pones. Y ya está, ya lo cuantizaste. De ahí que cuantizar sea poner gorritos, que es lo que luego a uno le sabe mal la primera vez que lleva el curso de cuántica, ¿no? Porque realmente no sientes que sabes qué estás haciendo. O sea, tú cuantizas poniendo gorritos y luego no te queda claro en qué momento cuantizaste. Entonces, y luego uno pregunta y te dicen, shut up and calculate. Es así que Dirac y von Neumann emprenden un programa de axiomatización de la mecánica cuántica enunciando estos axiomas de cuantización, que han estado siendo recurrentes durante las pláticas. O sea, y realmente, si todo este tema de axiomatizar la mecánica cuántica te sabe mal, en plan de, no, pues es que eso no es de interés para la física, pues no lo veas así, piénsalo como establecer reglas que toda teoría que aspire a ser cuántica tiene que cumplir. Entonces, y realmente no le estamos pidiendo mucho. O sea, todo este tema de que la identidad le pega a la identidad, la R-linearidad, cómo cuantizar funciones compuestas. O sea, lo único que estás haciendo es preservar la estructura. O sea, cuando tú quieres llevarte las observables a operadores, en el espacio Hilbert, pues tú quieres ser capaz de plantear ecuaciones, de resolver ecuaciones, de calcular integrales. O sea, tú necesitas preservar estructura algebraica. Y realmente las más exigentes son la de Dirac y la de von Neumann. O sea, que el paréntesis de Poisson le pega a los conmutadores. Entonces, con esto descubrimos que cuantizar es imposible. Las reglas de cuantización son incompatibles. Pues como un ejemplo sencillo, vamos a aventarnos la cuenta de esta observable, PQ, ¿no? O sea, esta observable es una observable válida. Entonces vamos a cuantizarla. Entonces te avientas la cuenta y sale esto, respetando las reglas que ya dimos. Te la vuelves a aventar por otro lado y te da esto. Es diferente. Aquí está el cuadrado y aquí los cuadraditos están aquí. Pero se supone que deberían ser iguales, porque ya habías dado una regla de cómo cuantizar composiciones. Entonces esto es una contradicción. O sea, no deberías haber diferentes cuantizaciones para una misma observable. Entonces, es decir, tenemos dos posibles cuantizaciones para el mismo observable, lo cual no debería pasar, ¿no? Entonces, esto es un ejemplo corto y directo de la incompatibilidad de los axiomas de la cuantización. O sea, en cuanto empiezas a buscar esto, básicamente este ejemplo es el primer resultado, ¿no? Entonces, ¿cómo que cuantizar es imposible? Pues Groenewold y Van Hoff probaron una serie de resultados de no avance, o sea, no-go theorems, conocidos como teorema de Groenewold-Van Hoff, que muestran la imposibilidad de cuantizar teorías mediante estos axiomas, ¿no? Entonces, evidentemente, hemos de relajar las reglas que acabamos de dar. Por ejemplo, restringir el tipo de funciones observables que podemos cuantizar. Es una manera de relajar. Y es aquí donde entra la cuantización geométrica.
Aquí es donde hace su operación, prometiéndonos cuantizar cualquier función a cambio de renunciar al quinto axioma. A mí me gusta resumir el programa de cuantización geométrica como Canonical Quantization Done Right. O sea, lo que hace es deducir una fórmula de cuantización, es decir, la regla de asignación del mapeo de cuantización. O sea, en cuantización canónica no te digo cómo cuantizar. Yo te digo, esta es la cuantización de P y Q, y te digo qué deben respetar los operadores que cuantices, pero no te digo cómo cuantizar. Cuantización geométrica pretende decirte cómo cuantizar. O sea, pretende darte una fórmula explícita para que cuantices lo que quieras. Y lo hace de la siguiente forma, ¿no? Entonces, nuestras tareas es encontrar un mapeón Q, que es el mapeo de cuantización, que le vamos a llamar gorrito para, pues, utilizar este lenguaje de toda la vida, ¿no? El de poner gorritos. Entonces, pues, estamos renunciando al quinto axioma. Entonces, para preservar los paréntesis de Poisson, o sea, el axioma 4, nos hace pensar en la famosa propiedad para campos vectoriales, porque son homomorfismos de álgebras de Lie, ¿no? Entonces, esto se satisface porque el paréntesis de Poisson pues, es un Corchio de Lie. Y además cumple la que es una derivación, o sea, la identidad de Leibniz. Entonces, una cuantización podría ser esta, ¿no? O sea, como que te inspiras y propones esta fórmula. Sería un primer ansatz. El problema es que si te agarras F igual 1, no le pegas a la identidad. Entonces ahí ya valió. Luego dices, bueno, lo puedo arreglar. Le agrego la multiplicación con F. ¿Para qué? Pues porque cuando este me dé 0, ya aquí le da 1 y ya le pego a la identidad, ¿no? Entonces realmente se van a dar cuenta, o sea, estamos haciendo como un educated guess, ¿no? Y pues ya está, tienes esta fórmula, ya arreglaste lo de la identidad. El problema es que si ahora intentas cuantizar el paréntesis de Poisson, no le pega a los conmutadores. Entonces eso es crucial, pegarle a los conmutadores es como bien importante. Entonces rompiste la condición de Dirac, así que ya fuiste. Pero calma, podemos salvar esto, ¿no? ¿Qué hacemos? Pues elegimos un potencial simpléctico, que es básicamente una forma tautológica en el lazo, o sea, el espacio de fase. La podemos definir de esta forma. El teorema de Darboux nos garantiza que siempre vamos a poder encontrarla localmente. Entonces, lo único que le pides es esta propiedad, ¿no? Que al derivarla, o sea, la derivada exterior, pues te dé la estructura simpléctica. Entonces, te avientas las cuentas, reordenas términos, queda el paréntesis de Poisson, y pues ya está. Se va a restar con el que sobraba. Entonces, das una fórmula de cuantización. Ese es tu tercer guess, digamos, ¿no? Y ya está. Ya cumple los axiomas del 1 al 4. Entonces, eres feliz. Pero, como metiste un potencial simpléctico y localmente tendrías derecho a elegir uno distinto, pues ahora metiste un problema de unicidad. Porque podrías elegir una teta y un teta prima, tal que ambas le den a la estructura simpléctica. Entonces vas a tener diferentes cuantizaciones para una misma observable. O sea, otra vez, problema de unicidad. Pero esta vez no está tan grave porque literalmente puedes computar la diferencia. Te queda un término du que actúa sobre el campo vectorial, que es precisamente el campo vectorial aplicado a u. Y sin pérdida de generalidad, esta u la podemos expresar, o sea, esta es una función con factores exponenciales. Y esto va a tener todo el sentido del mundo a continuación. O sea, esto nos permite definir el operador actuando sobre las funciones con este factor e a la menos ih barra. Entonces, permitiéndonos definir un haz de línea con funciones de transición exponenciales. O sea, así las funciones del espacio de Hilbert sobre las que los operadores actúan pueden ser definidas como secciones de este line bundle, ¿no? O sea, el haz de línea. Entonces, lo que te diste cuenta es que para poder cuantizar necesitas darle una estructura de haz de línea, ¿no? O compleja. Entonces, pues la acción del operador sobre la función puede ser escrita de esta forma, ya que arreglaste el problema de la unicidad. Reordenas términos y dices, yo te conozco. Tú eres la conexión precisamente sobre el campo vectorial. Entonces lo reescribes de esta forma y ya está. Ya tienes tu fórmula de cuantización. Entonces, esta es la fórmula de cuantización del programa de cuantización geométrica. Entonces, estos son sueños cuánticos. ¿La cuantización geométrica es la técnica definitiva para cuantizar? No, ni de chiste. No he abordado problemas generales que enfrenta la teoría, para no desanimar gente. Pero en sí mismo el tema sigue siendo un campo de investigación abierto.
existen otros esquemas de cuantización que enfrentan sus propios problemas y limitaciones. De hecho, el profesor Jean-Pierre mencionó varios en su plática de los esquemas de cuantización. Entonces, no quiero irme sin dejar este comentario. Quiero finalizar resaltando que si bien nuestra manera de abordar la teoría cuántica siempre recae en un proceso de cuantización, el universo es cuántico desde el inicio, ¿sí? Como dijo John Baez, este famoso físico matemático, it doesn't seem to be true that God created a classical universe on the first day and then quantized it on the second day. En realidad es poco natural que pretendamos obtener la teoría cuántica a partir de la teoría clásica, ¿sí? Si bien Dirac anotó el gol de su vida anotando la resemblanza entre los conmutadores y los parientes de Poisson, esto no debería sorprendernos porque ambos son corchetes de Lie. Entonces ya hemos visto que la física de un sistema está determinada a partir de sus simetrías, las cuales tienen estructura de grupo de Lie y por lo tanto están determinadas por sus álgebras de Lie. Entonces, ¿qué debemos entender? Que existen aspectos de la teoría cuántica que comparten grupos de simetría con la teoría clásica y el proceso de cuantización ilumina este hecho. Luego enfrentamos aspectos que no tienen un símil clásico y la técnica de cuantización no puede develarlos. Entonces, pues es como lo que dijo el profesor Jean-Pierre en su plática. O sea, no existe un quantum world y un classical world. Existe solamente un universo, es este y es cuántico. Y pues ya está. Esta es la historia que vine a contar. Gracias. Thank you, Alejandro. Is there any questions? Questions? So thank you for putting the problems in a clear way. Yes. Just a comment. I'm very happy you got Tuareg Ali and Miroslav English because they produced a very nice paper. Sí, sí. Gave a lot of kind of review of all the quantization techniques. Sí, está buenísimo, chéquenlo. Yeah, Sí, yeah. sí. And you know, Tuareg Ali disappeared in January 2016. It's a pity. We were actually collaborated a lot. Wow, big loss. Thank you. Tremendo. Oh, gracias, gracias. Hola, gracias. En términos de las posibles interpretaciones que tiene la mecánica cuántica, ¿esto sigue siendo Copenhagen o Pues es que cómo sería acá? hablar de interpretaciones de la mecánica cuántica luego es un problemón casi que filosófico. O sea, las interpretaciones se quedan igual. O sea, tú te puedes agarrar distintas formulaciones de la mecánica cuántica y realmente le puedes encajar las mismas interpretaciones. Entonces las interpretaciones se quedan igual. O sea, en ese aspecto estamos safe, digamos. Y O sea, todo lo probabilístico funciona bien. sigue siendo igual. Sí, Pues. sí, sí. Ya. Puedes calcular amplitudes de decaimiento y todo lo que quieras hacer. O sea, como que aquí lo que busques es un programa de completitud, digamos. Y en esa misma dirección, ¿no? De que puedes calcular cosas, ¿qué tipo de... o sea, puedes reproducir todo lo que hace normalmente la... No. No. Ok, ¿Qué es lo que no, digamos? Sí, bueno, es que sí hay bastantes observables que sabes que existen, que ya tienes modelos y la cuantización geométrica no los puede reproducir. O sea, es un problema tratar de encontrar como los axiomas que realmente te reproduzcan como faithfully todos los diferentes sistemas cuánticos que hemos descubierto. En especial porque cuando trabajas en cierto sistema cuántico lo hiciste de una manera, pero en otro lo hicieron de otra manera y otro de otra manera. Entonces como que hay diferentes aspectos de la teoría cuántica que estamos explorando desde diferentes panoramas y no hay un programa completo que te dé todos, ¿no? Entonces como que la intención es esa. Pues realmente no te da a todos. De hecho hay un montón que no te da y que son fundamentales. Bueno, yo tengo una pregunta más. Claro. Si te preguntaran cuál es el problema, digamos, fundamental o cuál es, no fundamental, sino cuál es el problema que tú ves como más grande o más complicado que no ha podido sobrepasar la cuantización geométrica, que en tu consideración sea algo Pues clave. o sea, llegar a la teoría cuántica de campos.
O sea, si tú estás tratando de correr un programa de cuantización geométrica, digamos que te cuantices el plano, o te cuantices la esfera, o te cuantices alguna superficie, o sea, tú puedes reproducir como los ejemplos más básicos. Pero si tú quieres pegarle a electrodinámica cuántica o cosas más serias que se hacen actualmente en física como de costumbre, estás muy lejos, o sea, lejísimos, porque esto es de dimensión finita. O sea, allá en teoría cuántica campos tienes como una dimensión no numerable. O sea, ese es un problema. Just I would like to add, geometry quantization works perfectly when we start from a coadjoint orbit of a Lie group to go to unitary irreducible presentation. That works for simple groups. Of course, it's not obvious, but it's okay. But it's not exactly quantum mechanics. It's ready to find the unitary dual of a Lie group. And for many groups with Kirillov, with Souriau, constant, that works. Sí. But it's not exactly, again, I repeat, quantum mechanics. Sí, muchas gracias. Yo no soy experto en esto. Yeah. Ando viendo muchas cosas. Gracias. Well, let's thank again to Alejandro for his nice talk.